Me llamo Flavia. Estoy casada desde hace 5 años con Paulo, y si alguien me hubiera preguntado hace unos meses cómo iba nuestro matrimonio, habría respondido sin dudar, bien. Era una respuesta cómoda. Correcta, pero no del todo sincera. Nos conocimos jóvenes con esa pasión que no deja espacio para nada más. El tiempo pasó deprisa. Trabajo, facturas, rutinas. El amor seguía ahí, eso nunca desapareció, pero el deseo se había vuelto silencioso. No muerto. Dormido. Paulo seguía siendo atento, cariñoso. Me besaba la frente antes de salir, me abrazaba por la noche. Pero nuestros cuerpos ya no se buscaban como antes. Todo era previsible. Seguro. Demasiado seguro. Fue entonces cuando Renata y Marcelo empezaron a ocupar un lugar distinto en nuestras vidas. Eran nuestros amigos más cercanos. También llevaban 5 años casados. Cenas juntos, risas largas, escapadas de fin de semana, confidencias. Renata era elegante, segura de sí misma, con una belleza tranquila. Marcelo tenía una mirada firme, de esas que observan más de lo que hablan. Nunca pasó nada más que amistad. Al menos, hasta aquella noche. Estábamos en su piso un viernes cualquiera en Madrid. El vino corría sin prisa, la música sonaba baja, las conversaciones se volvían más íntimas sin que nadie supiera exactamente cuándo se cruzó la línea. ¿A vosotros también os pasa?, preguntó Renata de repente, girando la copa entre los dedos. ¿El qué?, respondió Paulo. Ella sonrió de lado, una sonrisa cargada de intención. Que el matrimonio sigue siendo bueno, pero demasiado previsible. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré a Paulo esperando que cambiara de tema. No lo hizo. A veces admitió sincero. Marcelo apoyó el codo en el sofá, mirándonos primero a Paulo y luego a mí. Su mirada se detuvo en mí un segundo más de lo necesario. No fue incómodo. Fue consciente. A nosotros nos pasó lo mismo, dijo con calma. Y decidimos no fingir que no lo sentíamos. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Sabía que algo se acercaba. Y al mismo tiempo no quería que se detuviera. Renata se inclinó ligeramente hacia adelante. Creemos que el deseo no se acaba, dijo. Solo cambia de forma. A veces necesita un pequeño empujón. El silencio se volvió espeso. Sentía el calor del cuerpo de Paulo a mi lado. Y también la mirada de Marcelo, incluso sin mirarlo directamente. ¿Qué tipo de empujón?, pregunté con la voz más baja de lo habitual. Renata sonrió despacio. Confianza, respondió. Honestidad. Y intercambio. La palabra quedó suspendida en el aire. Intercambio. Paulo se movió en el sofá. Yo contuve la respiración. ¿Estás diciendo? Empezó él sin terminar. Sí, completó Marcelo sin rodeos. Estamos hablando de intercambio de pareja. El estómago se me revolvió. Una mezcla de sorpresa, curiosidad y algo más profundo, más peligroso. Negué con la cabeza por reflejo. ¿Estáis bromeando?, dije. ¿No? Renata se acercó un poco más a mí. Su perfume era suave, envolvente. No es una broma, dijo. Tampoco es una obligación. Es solo una propuesta. Miré a Paulo. No estaba tan sorprendido como esperaba. Estaba pensativo. Eso me desconcertó más que la propuesta en sí. ¿Tú lo considerarías?, le pregunté en un susurro. Paulo respiró hondo antes de responder. Nunca lo había pensado, dijo. Hasta ahora. La frase me atravesó. Marcelo se levantó para servir más vino. Al pasar detrás de mí, su mano rozó ligeramente mi espalda. Fue un gesto breve, casi imperceptible. Quizás sin intención. Pero mi cuerpo reaccionó de una forma que me asustó. Mi matrimonio era real. Mi amor por Paulo era real. Pero aquella noche había abierto una puerta que ya no sabía si podría cerrar. Y lo más inquietante de todo. Una parte de mí no quería hacerlo. Volvimos a casa en silencio.
El coche avanzaba por las calles casi vacías de Madrid, y el sonido del motor parecía demasiado alto dentro de aquel espacio cargado. Miraba por la ventana, pero mi mente seguía en el salón de Renata y Marcelo. En esa palabra que no dejaba de resonar, intercambio. Paulo conducía con las dos manos firmes en el volante. Demasiado serio para alguien que supuestamente no estaba pensando. Te has quedado muy callada, dijo al fin. Respiré hondo antes de responder. Porque no sé qué decir. Asintió despacio. A mí me pasa lo mismo. El silencio volvió más denso. Al llegar a casa, me quité los zapatos y me dejé caer en la cama. Paulo se quedó unos segundos apoyado en la puerta, observándome como si intentara reconocerme. ¿Te ha molestado lo que han dicho? Preguntó. Me ha asustado, respondí con honestidad. ¿Y a ti? Se sentó a mi lado. También. Pero, dudó, no solo eso. Mi corazón se aceleró. Habla. Paulo se pasó la mano por la cara, nervioso. Me ha hecho pensar en nosotros. En que nos queremos, pero hemos dejado de provocarnos. La palabra provocarnos quedó suspendida entre los dos. Sentí un leve escalofrío recorrerme la espalda. ¿Te has fijado en Renata? Pregunté sin saber por qué necesitaba saberlo. Me miró de frente. Sí. Tragué saliva. Los celos aparecieron rápidos, pero no solos. Venían acompañados de algo inesperado, curiosidad. ¿Y tú? Devolvió. ¿Te has fijado en Marcelo? Tardé unos segundos más en responder. Sí. La sinceridad cayó entre nosotros como una chispa. Paulo se acercó un poco más. Su rodilla rozó la mía. Un contacto mínimo pero cargado de intención. ¿Y qué has sentido? Preguntó en voz baja. Cerré los ojos un instante. Confusión, dije. Miedo. Y algo extraño, sentirme deseada de una forma que había olvidado. Paulo respiró hondo. Su mano cubrió la mía, cálida, firme. A mí me ha pasado lo mismo, confesó. Verte allí, sabiendo que otros ojos te miraban. Abrí los ojos de golpe. ¿Eso te ha excitado? No respondió de inmediato. Solo me miró. De una forma distinta. Más directa. Más desnuda. Sí. La palabra recorrió mi cuerpo entero. Nos besamos esa noche como hacía mucho tiempo que no lo hacíamos. Sin prisa. Sin automatismos. Como si estuviéramos redescubriendo gestos olvidados. Sus manos me recorrían con más atención, más conciencia. Las mías hacían lo mismo, como si Paulo fuera nuevo para mí. Pero en el fondo de mi mente, otra imagen se insinuaba. Una mirada firme. Un aroma distinto. Una presencia que no era la suya. Cuando nos separamos tumbados uno junto al otro, supe que aquella propuesta no se había quedado en casa de ellos. Había entrado en nuestra cama. Los días siguientes intenté ignorarlo. Me refugié en el trabajo, en las tareas, en cualquier cosa que me distrajera. Fue inútil. Los mensajes de Renata eran inocentes solo en apariencia. Marcelo reaccionaba a mis fotos con comentarios discretos. Paulo estaba más atento y más inquieto. Una noche, sentados en el sofá con una copa de vino, Paulo habló. Han escrito, dijo mirando el móvil. Quieren saber si lo hemos pensado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y tú? ¿Lo has pensado? Me miró directamente. Cada día. Respiré hondo. Yo también. Paulo se acercó y me atrajo hacia él. Su cuerpo, su olor, lo conocido mezclado con una tensión nueva. La idea de compartirte me asusta, me confesó al oído. Pero imaginarte deseada me deja sin aire. Cerré los ojos. Mi cuerpo reaccionó de nuevo. Ya no podía fingir que era solo curiosidad. La propuesta se había convertido en tentación. Y la tentación acababa de empezar. Perfecto. Continúo con la parte 3 manteniendo el tono sensual, psicológico y contenido, con lenguaje y ambientación propias de España. La conversación que lo cambió todo no ocurrió en un momento extraordinario.
Fue una noche normal, de esas en las que el silencio pesa más que las palabras. Yo estaba tumbada en la cama con una camisola ligera, cómoda, casi inocente. Paulo salió del baño con el pelo aún húmedo, envuelto en una toalla. Había algo distinto en su manera de mirarme. No era prisa. Era intención. Se sentó a mi lado y permaneció en silencio unos segundos, como si estuviera ordenando pensamientos que no admitían improvisación. He estado dándole vueltas, dijo al fin. Mi cuerpo se tensó de forma automática. ¿A qué? Así somos capaces de hablar de aquello, de verdad. Me incorporé despacio, apoyando la espalda en el cabecero. El corazón me latía demasiado rápido para una conversación que, en teoría, solo era verbal. ¿Hablar cómo? Paulo giró el rostro hacia mí serio, presente. Sin bromas. Sin vino. Sin fingir que es solo curiosidad. Tragué saliva. ¿Quieres hablar de límites? De reglas, corrigió. Y de fantasías. La palabra cayó entre nosotros con un peso inesperado. Me acerqué un poco más. Nuestras rodillas se tocaron. No sé si sabría imaginarlo sin sentir culpa, admití. Paulo levantó la mano y me acarició la mejilla con el pulgar, despacio. Yo también tengo miedo, dijo. Pero no siento rechazo. Ni asco. Eso es lo que me ha sorprendido. Cerré los ojos un instante. ¿Entonces qué sientes? Se inclinó hacia mí lo justo para que su voz me rozara el oído. Deseo. Un escalofrío me recorrió entera. No lo digas así, susurré. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué te provoca? Abrí los ojos. Estaba demasiado cerca. Demasiado consciente. Porque me hace pensar cosas que no debería. Paulo sonrió levemente. ¿Y si pensar no fuera el problema? El silencio volvió a instalarse cargado. Si alguna vez esto avanzara, dije, tendría que ser con reglas muy claras. Estoy de acuerdo, respondió sin dudar. Nada oculto. Nada forzado. Y cualquiera de los dos puede parar en cualquier momento. Asentí. ¿Y los sentimientos? Pregunté. ¿Y si alguien se implica más de la cuenta? Paulo respiró hondo. Entonces se habla. Antes. Durante. Después. La forma en que dijo durante me hizo estremecer. ¿Has fantaseado alguna vez con algo así? Le pregunté sin mirarlo. Tardó en responder. No con personas concretas, dijo. Más con la idea de verte deseada. Levantó mi barbilla para que lo mirara. Quiero verte viva, añadió. Despierta. Sentí el calor subir por mi pecho. ¿Y tú? Le devolví. ¿Quieres ser visto también? Sonrió. Quiero que seas tú quien me mire queriendo. Nos besamos. Pero no fue un beso impulsivo. Fue consciente. Cargado de imágenes que aún no existían, pero ya pedían espacio. Cuando nos separamos, respirábamos agitados. Han escrito hoy, dijo Paulo. ¿Quiénes? Renata y Marcelo. Preguntan si podemos hablar los cuatro. Con calma. Cerré los ojos. ¿Y qué les has dicho? Que lo estamos pensando. Los abrí de nuevo. Y lo estamos haciendo. Asintió. Entonces, escuchemos. Esa noche me costó dormir. Pensé en Renata, en su seguridad, en la forma tranquila con la que hablaba del deseo. Pensé en Marcelo, en su mirada firme, en su cercanía contenida. Y pensé en mí. En la mujer que había sido. Y en la mujer que empezaba a despertarse. Quizá aquello no fuera el final de nada. Quizá fuera el inicio de un territorio desconocido. Y peligrosamente atractivo. Perfecto. Continúo con la parte 4 en castellano de España, manteniendo el tono sensual, psicológico y contenido, sin descripciones explícitas. El encuentro se fijó para un sábado por la noche. Nada de cenas sofisticadas ni planes elaborados. Renata insistió en que fuera algo sencillo. La palabra sencillo me pareció casi irónica. Nada en aquello lo era.
Pasé más tiempo del habitual eligiendo qué ponerme. No quería parecer provocadora, pero tampoco indiferente. Al final me decidí por un vestido sobrio, ceñido lo justo para acompañar mi cuerpo sin imponer intención. Frente al espejo entendí que no era la ropa lo que me inquietaba, sino lo que simbolizaba. Paulo me observaba desde la puerta del dormitorio. «Estás preciosa», dijo sin exagerar. «No sé si eso ayuda», respondí con una sonrisa nerviosa. Se acercó y apartó un mechón de mi pelo. «Solo quiero que te sientas segura». «Conmigo». Asentí. Le apreté la mano durante todo el trayecto hasta su casa. Cuando Renata abrió la puerta, sentí el cambio de energía al instante. Llevaba un vestido elegante, sencillo, con una seguridad que no necesitaba demostración. Marcelo estaba detrás de ella, con una camisa oscura y esa mirada tranquila que parecía observarlo todo. Sus ojos se detuvieron en mí apenas un segundo más de lo habitual. No fue incómodo. Fue consciente. «Me alegro de que hayáis venido», dijo Renata abrazándome. El abrazo fue cercano, un poco más largo de lo normal. Lo suficiente para que entendiera que ya no estábamos exactamente en el mismo lugar de antes. Nos sentamos en el salón. Copas servidas. Conversación ligera. Hablamos de trabajo, de viajes, de cosas sin importancia. Pero el verdadero tema estaba presente en cada pausa, en cada silencio. Fue Marcelo quien lo dijo en voz alta. «No os hemos llamado para convenceros», explicó. «Solo para hablar sin máscaras». Paulo asintió. «Eso es lo que queremos también». Renata se volvió hacia mí. «Flavia, ¿cómo te sientes?» La pregunta era directa. La respuesta no. Confundida, admití. Curiosa. Y un poco asustada. Ella sonrió con comprensión. «Es normal». Marcelo cruzó las piernas, relajado pero atento. «La idea no es forzar ningún límite», dijo. «Es decidir juntos hasta dónde se puede llegar». «¿Y si alguien no quiere continuar?», pregunté. «Separa», respondió Paulo antes que nadie. Sin explicaciones. Marcelo asintió. «Exacto». Entonces Renata propuso algo inesperado. «¿Os parece bien un pequeño ejercicio?» Mi cuerpo se tensó. «¿Qué tipo de ejercicio?», preguntó Paulo. «Nada físico», aclaró ella. «Solo palabras». Tragué saliva. «¿Cómo?». Se levantó, fue hasta la estantería y volvió con 4 copas nuevas. «Cada uno dice que siente ahora mismo», explicó. Sin corregirse. Sin justificarse. El silencio se hizo denso. Paulo fue el primero. «Siento miedo a perder», dijo. «Pero también deseo de ver a mi mujer redescubrirse». El corazón me dio un vuelco. Marcelo habló después. «Siento atracción», dijo mirándome con naturalidad. «No solo física. Por tu manera de estar». Noté cómo me faltaba el aire un instante. Renata continuó. «Siento curiosidad», dijo. «Por verme reflejada en otra mujer que mira a mi marido». Los tres me miraron. Respiré hondo. «Siento que algo se ha despertado en mí», dije. Algo que llevaba tiempo dormido. Nadie se movió. Nadie se tocó. Pero la energía entre nosotros era casi tangible. Marcelo se levantó para servir más vino. Al pasar detrás de mí, se detuvo apenas un segundo. No me tocó. Pero su presencia fue suficiente. «Nada tiene que ocurrir hoy», dijo en voz baja. «Pero después de hoy, nada será igual». Tenía razón. Al marcharnos, mis piernas temblaban ligeramente. Paulo me abrió la puerta del coche y me miró con intensidad. «¿Estás bien?», preguntó. «No lo sé», respondí. «Pero sé que soy distinta». Me tomó la mano con firmeza. «Yo también». Esa noche, ya en casa, no hablamos demasiado. No hacía falta. El encuentro no tuvo gestos prohibidos ni actos concretos. Pero algo había despertado. Y una vez despierto, ya no había forma de fingir que no existía. Durante los días siguientes algo cambió en la forma en que miraba el mundo.
No fue inmediato ni evidente para los demás, pero yo lo sentía en cada gesto cotidiano. En el supermercado, en el trabajo, caminando por la calle. Mi cuerpo estaba en el mismo sitio de siempre, pero mi mente había cruzado una frontera invisible. Paulo también estaba distinto. No hablábamos constantemente del encuentro, pero estaba presente en todo. En la forma en que me tocaba al pasar, en cómo me observaba cuando creía que no me daba cuenta. Ya no había automatismo. Había intención. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, me rodeó por la espalda. No me besó. No hizo nada que pudiera interpretarse como una invitación directa. Solo apoyó la frente en mi cuello y respiró hondo. No dejo de pensar en ti, murmuró. Yo tampoco, respondí sin girarme. En cómo estabas allí, continuó. En cómo te miraban. Sentí un calor lento recorrerme la espalda. ¿Te molestó? Pregunté. No, dijo sin dudar. Me despertó. Giré el rostro lo justo para mirarlo. A mí también. Esa misma noche recibí un mensaje de Renata. ¿Te apetece un café mañana? Solo nosotras. Lo leí varias veces antes de responder. Sí. Me apetece. Nos encontramos en una cafetería pequeña del centro, de esas con mesas muy juntas y luz cálida. Renata llegó puntual, segura, vestida con una naturalidad que parecía estudiada sin serlo. Gracias por venir, dijo sentándose frente a mí. Gracias a ti por proponerlo. Pedimos café. Durante unos minutos hablamos de cosas ligeras. Pero ambas sabíamos que aquello era solo un preludio. ¿Te has sentido removida? Preguntó al fin. Asentí. Más de lo que esperaba. Sonrió. Es normal. Cuando una se permite desear sin esconderse, ya no puede volver atrás del todo. Jugueteó con la cucharilla. Marcelo también está distinto, añadió. Más atento. Más presente. Paulo igual, admití. Renata me miró con curiosidad abierta. ¿Te atrae mi marido? La pregunta me atravesó. Sí, respondí sin rodeos. Pero no solo por él. Lo sé, dijo con calma. Es el contexto. La mirada compartida. El permiso. Sentí un escalofrío. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Te atrae Paulo? Renata sostuvo mi mirada. Mucho. No hubo incomodidad. Solo honestidad. Nada ha ocurrido, dijo. Pero ya se ha dicho todo. Al despedirnos, se inclinó para darme 2 besos. En el segundo, su mejilla se quedó un instante más cerca de la mía. No fue un gesto casual. Estamos yendo despacio, susurró. Como debe ser. Esa noche, Paulo me escuchó en silencio mientras le contaba el encuentro. ¿Te incomodó? Preguntó. No, respondí. Me hizo sentir vista. Se acercó a mí y me tomó el rostro entre las manos. Quiero que esto nos acerque, dijo. No que nos separe. A mí también. Nos besamos. Esta vez con más hambre, con más conciencia. Sin pensar en nadie más y al mismo tiempo sabiendo que otros estaban presentes en nuestra imaginación. Antes de dormir, Paulo me abrazó con fuerza. Han propuesto vernos el viernes, dijo. En su casa. Sin planes. Solo estar. Cerré los ojos. Entonces el deseo ya tiene forma, murmuré. Sí, respondió. Y está empezando a pedir espacio. No sabía qué pasaría el viernes. Pero sabía que ya no era solo una idea. Era una tensión viva. Compartida. Y cada vez más difícil de contener. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Durante todo el día sentí una mezcla de nervios y expectación que no lograba disimular. Me descubrí revisando el móvil más de la cuenta, como si en cualquier momento fuera a aparecer un mensaje que cambiara las reglas del juego. Pero no llegó nada. Y quizá eso era lo que más inquietaba, todo estaba claro sin necesidad de palabras. Al llegar a casa, Paulo me encontró frente al armario. No es una cena de gala, dijo con media sonrisa. Lo sé, respondí. Pero tampoco es una noche cualquiera.
Elegí algo sencillo, pero que me hiciera sentir segura. Nada provocador a primera vista, aunque yo sabía lo que llevaba debajo, y ese conocimiento era suficiente para mantener mis sentidos alerta. El trayecto hasta su casa fue silencioso, pero no incómodo. Paulo conducía con una calma que contrastaba con la tensión que sentía en el pecho. En un semáforo me tomó la mano. Si en algún momento quieres irte, nos vamos, dijo. Lo sé. Y era verdad. Esa certeza me permitía seguir adelante. Renata abrió la puerta con una sonrisa tranquila. La casa estaba iluminada con una luz suave íntima. Marcelo apareció detrás de ella, relajado, como si nos hubiera estado esperando sin prisas. Pasad, dijo. Estamos solos. La palabra solos resonó de una forma distinta. Nos sentamos en el salón, copas en mano. La conversación fluyó con una naturalidad que me sorprendió. Reímos. Compartimos anécdotas. Pero bajo cada palabra había una corriente invisible que lo arrastraba todo hacia otro lugar. En un momento dado, Renata se sentó a mi lado. Su rodilla rozó la mía. Fue un contacto leve, casi accidental. Pero no se apartó. Marcelo y Paulo hablaban frente a nosotras. Yo los observaba. Dos hombres seguros, atentos. Diferentes. Complementarios. ¿Estás bien? Susurró Renata. Asentí. Sí, solo estoy sintiendo demasiado. Sonrió. Eso significa que estás presente. Marcelo se levantó para cambiar la música. Un ritmo lento llenó el espacio. No invitaba a bailar, pero sí a moverse con más conciencia. A respirar distinto. Paulo se acercó a mí. ¿Te apetece un poco de aire? Preguntó. Salimos al balcón. La noche estaba templada. La ciudad se extendía ante nosotros, indiferente a lo que estaba ocurriendo en ese pequeño espacio. Te noto distinta, dijo. Más abierta. Me siento así, admití. Pero también vulnerable. Me rodeó con los brazos sin apretar. Estoy aquí. Desde dentro escuché la voz de Renata. No os escapéis demasiado, bromeó. Cuando volvimos al salón, algo había cambiado. No sabría decir qué, pero lo sentí en el ambiente. Marcelo estaba más cerca de mí. Su mirada más directa. No invasiva. Atenta. En un momento de silencio dijo. No tenemos que hacer nada esta noche. Nadie respondió enseguida. Pero tampoco tenemos que fingir que no sentimos nada, añadió. Renata tomó mi mano. Su piel estaba caliente. Paulo se sentó a mi otro lado. Por primera vez, los cuatro compartíamos un mismo espacio sin barreras físicas claras. Mi respiración se aceleró. No por lo que estaba ocurriendo, sino por lo que podía ocurrir. Propongo algo, dije, sorprendida de oír mi propia voz. Quedarnos así un momento. Sin expectativas. Sin pasos siguientes. Todos asintieron. Nos quedamos en silencio. 4 cuerpos. 4 respiraciones. 4 voluntades contenidas. El deseo estaba ahí, palpable, recorriéndonos como una corriente lenta. No explotó. No hizo ruido. Pero dejó claro que ya no era solo una idea. Cuando nos despedimos, hubo abrazos más largos. Miradas que prometían continuidad sin necesidad de juramentos. En el coche, Paulo no arrancó de inmediato. ¿Te arrepientes? Preguntó. No, respondí con certeza. Pero sé que esto ya no tiene marcha atrás. Me besó con suavidad. Entonces iremos despacio, dijo. Juntos. Miré por la ventanilla con el cuerpo aún vibrando. La tentación no había ganado esa noche. Pero había dejado su huella. Y sabía que la próxima vez. Resistirse sería mucho más difícil. Después de aquella noche, nada volvió a ser exactamente igual. No porque algo hubiera ocurrido de forma evidente, sino porque ya no hacía falta que ocurriera para que todo se sintiera distinto. Los mensajes se volvieron más frecuentes, pero no más explícitos. Eran breves, medidos, cargados de intención. ¿Cómo estás hoy?
Todavía pensando en el viernes. Ayer soñé algo curioso. No se daban detalles. No hacía falta. Paulo y yo hablábamos más. Pero también callábamos mejor. Había aprendido a leerme con una atención que me desarmaba. A veces me miraba como si estuviera descubriéndome de nuevo, y eso despertaba algo en mí que llevaba años dormido. Una tarde, mientras estábamos sentados en el sofá, me dijo: Renata ha propuesto que demos un paseo juntos el domingo. Por la costa. ¿De día? ¿De día? Repetí, sorprendida. Dice que le parece importante que lo próximo no sea de noche. Ni con vino. Ni con música. Sonreí. Me gusta como piensa. El domingo amaneció luminoso. El mar estaba tranquilo, casi inmóvil. Caminábamos los cuatro por el paseo marítimo, mezclándonos de forma natural. A veces yo iba al lado de Paulo. Otras, Renata se acercaba a él y Marcelo se quedaba a mi lado. Nada parecía forzado. Todo parecía elegido. ¿Te sientes observada? Me preguntó Marcelo en un momento en voz baja, mientras Paulo y Renata caminaban unos pasos por delante. No, respondí tras pensarlo. Me siento acompañada. Asintió. Es diferente. Mucho. Nos detuvimos a tomar algo en una terraza. El sol nos daba de frente. Renata se quitó las gafas y me miró con una sonrisa tranquila. ¿Sabes lo que más me gusta de todo esto? Dijo. ¿Qué? Que no estamos huyendo de nada. Paulo la miró y luego me miró a mí. Ni tapando carencias, añadió. Estamos explorando desde la honestidad. Sentí un nudo en el pecho. Después del paseo, Renata propuso subir un momento a su apartamento que estaba cerca. Solo para descansar un poco, dijo. Sin compromisos. Nos miramos. Todos sabíamos que no era solo eso. Pero aceptamos. El piso estaba lleno de luz. Ventanas abiertas. Aire salado entrando sin pedir permiso. Nos sentamos en el salón, repartidos sin pensarlo demasiado. En un momento dado, me levanté para mirar una foto en una estantería. Marcelo se acercó por detrás, guardando la distancia justa. Es curioso, dijo. Cómo algo tan pequeño puede cambiar tanto la percepción. ¿Te refieres a la foto? Pregunté. No, respondió. A estar aquí. Me giré. Estaba cerca. No invadía mi espacio, pero lo reconocía. Marcelo, empecé. Tranquila, dijo. Solo quiero saber si este cruce te resulta incómodo. Respiré hondo. No, admití. Me resulta intenso. Sonrió suavemente. Entonces estamos en el mismo punto. Desde el sofá, Renata y Paulo nos observaban. No con celos. Con atención. Con una presencia consciente que lo sostenía todo. Renata se levantó y se acercó a nosotros. Quizá este sea el primer cruce, dijo. Y eso no significa que haya que avanzar más hoy. Paulo se colocó a mi lado. Su mano rozó la mía. Pero sin reconocerlo, añadió. Asentí. Nos quedamos así, los cuatro de pie muy cerca, respirando el mismo aire. No hubo gestos prohibidos. No hubo pasos precipitados. Pero por primera vez sentí con claridad que las líneas ya no estaban tan definidas. Cuando nos despedimos, no hubo besos robados ni promesas. Solo una certeza compartida. El primer cruce ya había ocurrido. Y a partir de ahí, cada paso sería una elección consciente. Perfecto. Continúo con la parte 8 en castellano de España, manteniendo una sensualidad intensa, emocional y sugerente sin entrar en escenas explícitas. No fue una urgencia. Fue una llamada lenta. Después de aquel domingo, el deseo dejó de ser solo una tensión mental. Empezó a manifestarse en el cuerpo, en pequeños gestos que ya no podían ignorarse. En la forma en que respiraba cuando pensaba en Marcelo. En cómo Paulo me tocaba con una intención distinta, como si supiera exactamente dónde estaba mi mente. Una noche, mientras estábamos en la cama, Paulo apoyó la mano sobre mi vientre y se quedó quieto.
¿Estás lejos?, dijo en voz baja. No, respondí. Estoy más aquí que nunca. Giré el rostro hacia él. Pero estoy sintiendo cosas nuevas. Y no quiero esconderlas. Paulo no retiró la mano. Yo tampoco. Nos miramos durante un largo silencio. No había reproche. Había complicidad. Y una confianza que se estaba reconstruyendo desde un lugar más honesto que nunca. Renata ha escrito, dijo. Propone que nos veamos el sábado. En una casa rural que han alquilado cerca de la sierra. Un sitio tranquilo. Sin vecinos. El corazón me dio un vuelco. ¿Con qué intención? Con la de escuchar al cuerpo, respondió. Sin forzar nada. Pero sin negarlo. Cerré los ojos un instante. Eso ya no es solo conversación. No, admitió. Pero sigue siendo una elección. Aceptamos. El sábado llegamos por la tarde. La casa era sencilla, de piedra, rodeada de naturaleza. El silencio del lugar parecía amplificar cada sensación. Renata nos recibió con un abrazo largo. Marcelo nos saludó con una cercanía serena, sin prisa. Aquí no hay horarios, dijo. Ni expectativas. Solo presencia. Dejamos las cosas y salimos a dar un paseo corto por los alrededores. El aire era limpio, fresco. Caminábamos despacio como si cada paso necesitara ser sentido. En un momento Paulo se quedó hablando con Renata unos metros atrás. Marcelo caminaba a mi lado. Nuestras manos se rozaron de forma natural. No las retiró. Yo tampoco. ¿Está bien así?, preguntó en voz baja. Asentí. Sí. El contacto era simple, pero cargado de significado. No era posesión. Era permiso. Al volver a la casa, encendimos la chimenea. Nos sentamos en el suelo, apoyados en cojines. La cercanía ya no se evitaba. Se aceptaba. Renata me miró con una dulzura que me sorprendió. No siento amenaza, dijo. Siento expansión. Aquellas palabras me emocionaron más de lo que esperaba. Paulo se acercó a mí y apoyó la frente en la mía. Quiero que recuerdes algo, dijo. Todo lo que ocurra aquí es porque los cuatro lo elegimos. Respiré hondo. Lo sé. El deseo estaba presente en cada mirada, en cada respiración compartida. No explotó. No se desbordó. Pero empezó a pedir cuerpo, a pedir cercanía sostenida, a pedir verdad encarnada. Esa noche no fue un salto. Fue un apoyo firme sobre el borde. Y todos sabíamos que el siguiente paso ya no sería solo sentir. La mañana en la casa rural amaneció envuelta en un silencio espeso, casi reverente. No había incomodidad. Tampoco urgencia. Solo una sensación compartida de que algo importante estaba a punto de tomar forma. Nos movíamos despacio, respetando el ritmo de los cuerpos y, sobre todo, de las emociones. Preparábamos el desayuno juntos cuando Renata me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Has dormido bien?, preguntó. He dormido diferente, respondí con una sonrisa suave. Marcelo apoyó la espalda en la encimera, observándonos sin intervenir, atento. Paulo estaba cerca de mí, lo suficientemente cerca como para que su presencia me anclara. Creo que hoy es un buen día para escuchar lo que sentimos, dijo Paulo. Sin anticiparnos. Salimos al exterior después de desayunar. El sol calentaba la piel sin prisa. Nos sentamos en el porche cada uno con su espacio, pero conectados por una atención compartida que ya no necesitaba palabras. Fue Renata quien rompió el silencio. No quiero que esto sea un salto al vacío, dijo. Quiero que sea una entrega consciente. La palabra entrega resonó en mí. Para mí, dije, significa no desaparecer dentro del deseo. Seguir siendo yo. Marcelo asintió. Y para mí, que nadie tenga que renunciar a nada propio para estar aquí. Paulo tomó mi mano con firmeza. Entonces lo que ocurra será porque nos suma. Nos miramos los cuatro. No había nervios exagerados. Había una calma extraña, casi íntima, que me sorprendió.
como si el deseo, al ser reconocido, se hubiera vuelto más sereno. Dentro de la casa, el ambiente era cálido. Las ventanas abiertas dejaban entrar la luz. Nos sentamos juntos en el salón, más cerca que antes, sin pensar demasiado en la colocación exacta. Renata se acercó a mí y apoyó la cabeza en mi hombro. Fue un gesto sencillo, pero profundamente significativo. No sentí invasión. Sentí confianza. Paulo estaba a mi otro lado. Su mano descansaba sobre mi muslo quieta, presente. Marcelo se sentó frente a nosotras, su mirada atenta sin exigir nada. El tiempo parecía haberse dilatado. No hubo movimientos bruscos. No hubo gestos que rompieran el equilibrio. Lo que hubo fue una presencia compartida, una aceptación mutua de que el deseo podía vivirse sin prisa, sin apropiación. En un momento Marcelo se acercó un poco más. Su cercanía era cálida, respetuosa. Me miró a los ojos. Gracias por confiar, dijo. Gracias por no empujar, respondí. Renata levantó la cabeza y sonrió. Esto también es intimidad. Y lo era. Esa entrega no fue un abandono. Fue una elección sostenida. Una forma de estar sin perderse. Cuando cayó la tarde salimos a caminar por el campo. El aire fresco nos despejó. Caminábamos en silencio, a veces tocándonos, a veces no. No necesitábamos definir nada más. Esa noche, al acostarme junto a Paulo, sentí algo nuevo entre nosotros. No distancia. No culpa. Sino una complicidad más profunda. Sea lo que pase después, susurró, esto ya nos ha cambiado. Asentí apoyando la cabeza en su pecho. Sí, dije. Y aún queda una decisión por tomar. Porque la verdadera pregunta no era qué habíamos sentido, sino qué elegiríamos hacer con ello. La última mañana llegó sin anuncios. No hubo mensajes urgentes ni miradas cargadas de expectativa. Solo la luz entrando por la ventana y el sonido leve del viento entre los árboles. Me desperté antes que Paulo y me quedé observándolo dormir, como no lo hacía desde hacía años. En ese silencio entendí algo esencial, nada de lo vivido había sido una huida. Había sido un encuentro. Cuando abrió los ojos, me miró con esa mezcla de ternura y presencia que había reaparecido entre nosotros. Buenos días, dijo. Buenos días. Nos quedamos así unos segundos sin movernos. He pensado mucho, continuó. En nosotros. En todo esto. Yo también, respondí. Nos levantamos y preparamos café. El ambiente era tranquilo, casi cotidiano, y eso me sorprendió. Habíamos atravesado una experiencia intensa, pero no había caos. Había claridad. Renata y Marcelo se unieron a nosotros poco después. Nos sentamos los cuatro alrededor de la mesa, sin formalidades, sin tensión. Nadie parecía necesitar marcar territorio. Fue Marcelo quien habló primero. No quiero que esto termine con silencios incómodos, dijo. Prefiero que termine con verdad. Renata asintió. Para mí lo más importante ya ha ocurrido, añadió. Nos hemos mirado sin mentirnos. Respiré hondo antes de hablar. Yo he descubierto algo en mí, dije. Que el deseo no es el problema. El problema es ignorarlo o usarlo para tapar vacíos. Paulo me miró con atención. Y yo he aprendido, dijo, que amar no es poseer, sino acompañar incluso cuando el camino se vuelve incierto. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue respetuoso. Entonces preguntó Renata con suavidad, ¿qué elegimos ahora? La pregunta flotó en el aire. Miré a Paulo. Él me sostuvo la mirada. Elegimos seguir juntos, dije al fin. Pero desde un lugar distinto. Paulo apretó mi mano. Elegimos no cruzar más límites por ahora, continuó. No porque tengamos miedo, sino porque sabemos que lo esencial ya se ha integrado. Marcelo sonrió sin decepción. Me parece una elección honesta. Renata se acercó a mí y me abrazó. Gracias por la confianza, susurró. Esto no ha sido en vano. Nos despedimos sin dramatismos. Sin promesas abiertas ni puertas cerradas del todo. Solo con la certeza de que cada uno volvía a su vida un poco más despierto.
El viaje de vuelta fue tranquilo. Paulo conducía con una mano sobre mi pierna. No hablábamos, pero no hacía falta. Al llegar a casa, me abrazó por detrás. ¿Te arrepientes? Preguntó. No, respondí con seguridad. Me siento más consciente. Más mía. Más nuestra. Esa noche hicimos el amor como no lo hacíamos desde hacía tiempo. Sin prisas. Sin fantasmas. Con una presencia que nacía de todo lo que habíamos atravesado. Nuestro matrimonio no volvió a ser el mismo. No porque se rompiera, sino porque se eligió de nuevo. A veces la experiencia más intensa no es la que se vive con el cuerpo, sino la que nos obliga a mirarnos sin miedo y decidir desde la verdad. Y esa elección, lo supe entonces, nos acompañaría para siempre.